Buen día, doctora Esperanza y compañera del doctorado. En esta clase de estrategias docentes en la unidad 1, en esta videograbación, hablaré acerca de los elementos que logran condicionar y ser parte de la definición del estilo de aprendizaje de los estudiantes. Para lograr entender los estilos de aprendizaje de un individuo, es necesario poder identificar algunos de los elementos que pueden llegar a condicionarlos. A través del análisis de algunos de esos elementos, en este trabajo se aborda esta presentación que pretende aterrizar la complejidad de los procesos cognitivos y los procesos de enseñanza y aprendizaje. El entorno, el contexto sociocultural y socioeconómico hacen que parte de los elementos que pueden determinar y condicionar la manera en que el individuo adquiere sus estilos de aprendizaje en cualquier nivel educativo, y por eso es importante que los docentes hagamos una revisión que sea crítica, que pueda construir las maneras didácticas y metodológicas que abarquen la diversidad de los estudiantes y se mejoren considerablemente los aprendizajes de estos, tanto en espacios mediados como no mediados, en el aprendizaje autónomo. En la primera parte, con relación a la personalidad, el documento menciona una investigación que se hizo en Costa Rica a través de una clase de tecnología, en donde se investigaba acerca de cómo los estudiantes podían mejorar las competencias en producción oral y escrita en inglés. Em, en esta investigación se pretendía pues hacer una revisión de cómo ciertos rasgos de personalidad incidían en la forma directa del rendimiento académico y en la calidad de la producción oral y escrita en este idioma. Sin embargo, em, se verificó que no tiene un impacto directo en esas habilidades o competencias del inglés, pero sí se llegó a verificar que esos rasgos de personalidad tienen una incidencia directa en la decisión o en la característica de los estudiantes en sus estilos de aprendizaje. ¿Cómo se aplica eso? Mientras que un estudiante que es extrovertido puede equivocarse por ser impaciente al escribir, un estudiante que es introvertido también puede equivocarse, pero en el hecho de que es creativo e imaginativo y puede cometer faltas al distraerse con sus propios pensamientos. Se concluye que la personalidad moldea las preferencias y las reacciones del estudiante en el aula de clases. El segundo aspecto es el contexto. Con relación al contexto del lenguaje y el uso del lenguaje para definir los estilos de aprendizaje, está la comunicación verbal y la comunicación no verbal. En esos estilos de enseñanza, para definir los estilos de aprendizaje, se analiza cómo la interacción comunicativa se desarrolla dentro del aula, y a través de esto, cómo puede lograr influir esa comunicación tanto verbal como no verbal del docente hacia los estudiantes, eh, para que puedan estar más motivados y puedan tener mejores calificaciones, y ellos puedan tener como una mayor definición acerca de qué estilos de aprendizaje tienen ellos para desarrollar sus procesos cognitivos. Respecto a la manera en cómo incide el conocimiento, em, la, el lenguaje verbal y no verbal, la comunicación verbal y no verbal, un profesor determina algunas características como sus gestos, su sonrisa, su visión hacia el estudiante, la manera en que modula su voz, y estos aspectos pueden tener una incidencia directa en la manera en que el estudiante está motivado para desarrollar tareas y dedicar más tiempo a los procesos académicos. Con relación al pensamiento, em, en el documento que se llama Lenguaje y Pensamiento, se aborda un debate en donde se trata
vincular la realidad de la mente y el idioma, y se analizan algunas teorías psicológicas y lingüísticas en donde pues se toma como consideración que va primero, si el lenguaje o el pensamiento o el lenguaje, o si el lenguaje va primero y luego el pensamiento. Dentro de ese estudio se toca a Jean Piaget, eh, y se habla acerca de la perspectiva que este autor tiene con relación a que la inteligencia y la acción preceden, preceden o están antes del proceso del lenguaje. Eh, Según lo que este autor afirma, el pensamiento incide al desarrollarse inicialmente como un pensamiento en representacional, en donde el niño tiene que vincularse a la experiencia para desarrollar unos pensamientos y que luego posteriormente se traduce en procesos de lenguaje. Las operaciones lógicas y la aprehensión del conocimiento real dice que no dependen de la formulación verbal, sino que van directamente a acciones ejercidas sobre los objetos. Finalmente, con relación al ambiente, en el estudio se relaciona como en la universidad, de profesores universitarios, ellos analizan los significados y los sentidos y las tensiones que los docentes de educación superior construyen sobre los estilos de aprendizaje, y los exploran desde las categorías ética, educativa, cultural y social, em, y de la manera en cómo se aplica es que eh, el conocimiento depende del entorno sociocultural y el escenario institucional, y se estructuran directamente la percepción y la actuación del estudiante, según lo que se describe en el documento por parte de los docentes universitarios, es que esa parte sociocultural y el entorno del estudiante tiene una fuerte influencia en la manera en que el estudiante percibe y actúa. Eh, y que esto está implicado como una malla que habla acerca de los saberes locales, el acervo cultural y las condiciones socioeconómicas del estudiante. Con relación a las imágenes, em, el documento que se titula Aprender y enseñar a través de imágenes, sí es un desafío educativo, ya que este presenta los resultados de una investigación que va a hacer uso de recursos icónicos como fotografías y obras de arte y otro tipo de imágenes, para que se pueda indagar la manera en que los estudiantes pueden apreciar o valorar esos elementos para potenciar su comprensión y la motivación en el aula, todo a través de imágenes. Según el texto, las imágenes tienen una incidencia positiva, ya que funcionan como unos puentes cognitivos. Y esos puentes cognitivos relacionan que la imagen sirve para relacionar saberes previos con nuevos saberes, desarrollar los procesos de la memoria, pero sí es importante que los docentes puedan establecer unas preguntas que son estratégicas y se pueda entablar una comunicación que sea auténtica, basado en la realidad que se muestran en las imágenes, pero todo también depende de nuevo de su realidad sociocultural y las vivencias cotidianas del estudiante. Finalmente, yo personalmente considero que los estilos de aprendizaje no deben considerarse como elementos rígidos y reducidos a lo cognitivo, sino que por el contrario deben percibirse como áreas del ser humano que son multidimensionales. Aquí convergen factores que son biológicos, lingüísticos y motivacionales, y estos interactúan en el entorno y contexto del estudiante. Y estos definen la manera en que el estudiante percibe la realidad, recibe sus conocimientos y los reproduce en su contexto. La visión de nosotros como educadores debe transitar hacia que asumamos la diversidad. Yo creo que los estilos de aprendizaje enfocan ese tema de la diversidad del ser humano, y es un factor que puede potenciarse en procesos y no son limitantes. Por el contrario, va a requerir del docente sí un mayor esfuerzo para establecer estrategias que sean útiles y efectivas, eh,
Y bueno, esto deconstruye totalmente la manera de las prácticas tradicionales y se busca generar ambientes nuevos y creativos y motivadores que garanticen el desarrollo de todo el potencial que tienen todos los estudiantes y se incentive el respeto total de la diferencia. Muchísimas gracias por la atención.